Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Josana Rodríguez Orozco. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es psiquiatra por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y por la UNAM. Psiquiatra de enlace por la Universidad La Salle. Neuropsiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Es psicoterapeuta en análisis existencial y logoterapia por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Ella es ponente nacional e internacional. Tiene varias publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales. Es profesora de varias universidades. Actualmente es profesora de la UNAM. Y ella es coordinadora de psiquiatría en el Instituto Nacional de Cancerología. Hoy tenemos un tema en relación a este mes de octubre, a este mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. Es un tema muy importante. Dejamos un poquito de lado lo que es el COVID para presentarles este tema de suma importancia. Doctora Josana Rodríguez, qué gusto y qué honor que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión, doctora. Muy buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Te voy a pedir si me puedes apoyar con las diapositivas. Ok, bueno, la que sigue, por favor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a esta presentación. Y bueno, vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera de ellas es en relación a aspectos generales acerca de la situación de salud mental en el paciente con cáncer de mama particularmente, y después vamos a hacer una revisión de los puntos particulares de situaciones específicas en algunos padecimientos. Por cuestiones de tiempo y para tratar de cubrir un poco más de información, no voy a profundizar en aspectos que tienen que ver con diagnóstico de la psicopatología, por ejemplo, depresión, ansiedad, etcétera, pero sí voy a hablar de estos espectros y del abordaje que se tendría que hacer para un paciente con cáncer de mama. Sí, ya, porque pues la intención es que tengan información muy particular, más que del diagnóstico psiquiátrico, pues del abordaje de este grupo de pacientes. Entonces, bueno, comenzaré mencionándoles que el cáncer de mama va a representar el 11.9% de la mortalidad total en los pacientes oncológicos, con una incidencia del 6.4%. Y en los pacientes con cáncer de mama se ha visto que hay una mortalidad del 51.7% y que se va a asociar a mayores de 60 años. Esto relacionado a padecimientos de tipo psiquiátrico. Entonces, la importancia es esta, ¿no? Que nos va a incrementar estas cifras en un paciente que de por sí ya tiene altas probabilidades de morbilidad y de mortalidad por cáncer. La que sigue, por favor. En términos de prevalencia, vamos a encontrar que aproximadamente el 50% de los pacientes que tengan un trastorno de tipo oncológico van a presentar en algún momento de su evolución un padecimiento de tipo mental. A mayor edad de los pacientes va a haber un menor riesgo de presentar padecimientos de tipo mental. Esto, excepto en delirium, en donde justo la edad es un factor de mayor riesgo y de peor pronóstico. ¿En quiénes se va a encontrar más posibilidades de un padecimiento mental? En los pacientes que tengan un cáncer avanzado, en aquellos pacientes en los que se detecte un pobre pronóstico desde el inicio del padecimiento, pacientes que tengan problemas de discapacidad física, pacientes que cuenten con otro tipo de morbilidades y pacientes que se encuentren próximos o en mayor riesgo de mortalidad por estas comorbilidades o por la situación oncológica por sí misma.
El 41% de estos pacientes, del paciente oncológico, va a requerir de apoyo por salud mental hasta 12 meses después del diagnóstico oncológico. ¿Sí? Los abordajes pueden ser a diferentes niveles, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. La que sigue, por favor. ¿Sí? En cuanto a los factores de riesgo que se han identificado en el paciente oncológico, en el paciente con cáncer de mama, para el desarrollo de una enfermedad mental, pues por supuesto está el hecho de haber padecido previamente una enfermedad mental. El ser portador de trastornos de personalidad lo va a aumentar aún más que en otro tipo de padecimientos de tipo mental. Cuando se cuenta con recursos externos a la persona deficientes, principalmente cuando hay disfunción de pareja y cuando la paciente va a tener personas a su cargo. Probablemente durante la presentación me refiera a las mujeres, ya que el cáncer de mama es mucho más frecuente en las pacientes mujeres que en los hombres. Sin embargo, no hay que olvidarnos que hasta un 1% de hombres pueden llegar a presentar cáncer de mama, ¿sí? Entonces, bueno, la plática va generalizada, pero por supuesto las estadísticas sí están focalizadas hacia la mujer. Dentro de otros factores de riesgo vamos a tener una comunicación inadecuada del diagnóstico y del pronóstico. Es decir, cuando hay una relación médico-paciente confusa en cuanto a los niveles de comunicación y los pacientes no tienen claro cuál es la situación clínica en la que se encuentran, ni tampoco tienen claridad respecto al escenario que se les avecina en términos oncológicos. Ya lo habíamos mencionado, aquellos pacientes con un mal pronóstico oncológico y aquellos que tengan recursos personales deficientes. Perdón, ahí se me fue un error en la diapositiva. Principalmente aquellos que tengan un afrontamiento dirigido a la emoción. Esto se refiere, los mecanismos de afrontamiento son aquellos recursos personales de los que nosotros podemos echar mano conscientemente para modificar nuestra situación emocional o nuestra situación respecto a un fenómeno. Estos pueden ser de dos tipos principalmente, dirigidos a la emoción y dirigidos al problema. Entonces, los mecanismos de afrontamiento que se dirigen al problema, pues nos van a llevar a solucionarlo. Los que se dirigen a la emoción son aquellos en donde todos nuestros esfuerzos no van dirigidos a resolver la situación, sino a hacer frente a las emociones que esta situación nos provoca. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de mecanismo van a tener mayor riesgo de una enfermedad mental. ¿Por qué? Pues porque no son eficientes, ¿no? Personas que tengan discapacidad y personas que tengan nuevamente altos niveles o riesgos de morbilidad o de mortalidad o que tengan morbilidad concomitante. La que sigue, por favor. Si nosotros tratáramos de ver un escenario progresivo, podríamos encontrarnos más o menos esto. No es estricto, no es una regla, pero más o menos vamos a encontrar esta evolución clínica en los pacientes. Al momento de diagnóstico, del diagnóstico oncológico, el tipo de patología mental que vamos a encontrar van a ser reacciones a estrés agudo, con impacto en afecto, con impacto en conducta, muchas veces con impacto en funcionalidad, ¿sí? Después de esto, cuando el paciente empieza el proceso de tratamiento, y empieza a hacerse los estudios, empiezan a hacer los estudios de tipificación para ver en qué estadio se encuentra, qué tipo de tratamiento hay que dar. A lo que nos vamos a enfrentar van a ser a trastornos adaptativos, ¿sí? Estos trastornos adaptativos son estos ajustes que la persona tiene que hacer físicos, mentales, económicos, sociales, familiares, profesionales para poder, justo como el nombre lo dice, adaptarse a esta nueva circunstancia de vida. Después de esto, podemos encontrar una alta prevalencia de trastornos psicóticos. Esto se va a presentar principalmente en aquellos pacientes que reciban tratamiento
Lo podemos encontrar, por ejemplo, el delirium en los posoperatorios o cuadros psicóticos agudos asociados a quimioterapia, a los usos de bolos de esteroides para disminuir o atenuar el proceso inflamatorio sistémico, etcétera. Después vamos a encontrar ya cuadros afectivos. ¿En qué momento ya se empiezan a instalar este tipo de padecimientos? Cuando el paciente ya pasó toda la primera etapa de tratamiento, puede sentarse a descansar, puede ver los resultados de los procesos a los que estuvo sometido y entonces es cuando le cae el 20 de que tiene cáncer, de todo lo que ha vivido y de todo lo que viene. Y es cuando empiezan a tener ansiedad, es cuando empiezan a tener depresión más frecuentemente. Y finalmente, una complicación desafortunadamente nada despreciable es el uso, la presencia de trastornos cognitivos, principalmente secundarios a los tratamientos oncológicos. Entonces, bueno, sin que esto sea una regla, es un escenario de lo que nosotros nos hemos encontrado en cuanto a lo que vamos viendo en los pacientes. La que sigue, por favor. Podemos identificar además momentos críticos que van ligados a esto que yo les comentaba en relación a en qué momento el paciente va a sentirse afectado o va a estar afectado en su salud mental. ¿Cuáles son estos momentos críticos? Pues bueno, por supuesto, al momento del diagnóstico, el que te digan que tienes cáncer sigue siendo una asociación con muerte, aunque afortunadamente no en todos los casos es así, pero es inevitable, resulta inevitable escuchar la palabra cáncer y no entrar en pánico, ¿no? Otro momento va a ser al finalizar el tratamiento, que es, les decía, cuando cae el 20 de todo lo que se está enfrentando. Cuando hay una recurrencia, cuando los pacientes tienen una recurrencia, es muy frecuente que entren en crisis. Y esto es porque más que temor al cáncer en sí mismo, los pacientes experimentan mucho temor a volver a pasar por todo aquello por lo que previamente ya habían pasado. Entonces es un factor de riesgo para psicopatología. Algo que yo encontré en cancerología y que no esperaba encontrar cuando llegué a trabajar ahí fue que los pacientes tienen muchas dificultades para volver a conectarse con la salud. Yo esperaba encontrar personas que tuvieran mucho sufrimiento relacionado con la enfermedad y con la muerte, pero nunca me esperé encontrarme pacientes con los que yo tenía que dar terapia para reconectarlos con la vida, para desengancharlos del rol de enfermos, para quitarles el chip de moribundos. Entonces, cuando les dicen que ya no tienen cáncer y que tienen o que pueden reconectarse nuevamente con la vida normal, es otro momento muy crítico para la salud mental. Y finalmente, pues por supuesto, al final de la vida, todo el acompañamiento que hay que hacer tanto el paciente como los familiares para que estos puedan conectarse nuevamente con la vida, ¿no? Digo, perdón, puedan conectarse los familiares con la vida, desprenderse amorosamente del paciente y que el paciente se pueda ir en paz y en un contexto de haber cerrado la mayor cantidad de cosas posibles en su vida. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos vamos a enfrentar en el tratamiento del paciente oncológico? Pues principalmente el abordaje de las secuelas de los tratamientos. Los tratamientos oncológicos, como nosotros lo sabemos, son muy tóxicos, son muy invasivos, entonces dejan secuelas a diferentes niveles y la salud mental no es una excepción. Otro de nuestros retos son las interacciones farmacológicas. La mayoría de los pacientes oncológicos van a tener, o la mayoría de los tratamientos oncológicos tienen múltiples interacciones a través de citocromo P450. Esto hace que de pronto el acceso a fármacos que podemos utilizar para ellos se vuelva muy limitado. Otro tema es la delimitación de procesos primarios y secundarios en el tema de salud mental. De pronto damos por hecho que todo lo que se presenta en el paciente es secundario a padecer cáncer y
farmacológicamente e incluso psicoterapéuticamente el abordaje es diferente cuando es una enfermedad psiquiátrica primaria o cuando es una enfermedad psiquiátrica secundaria. Entonces, en ese sentido, pues es otro de nuestros retos. Otro de los retos es la adherencia terapéutica. Los pacientes van a tener muchas dificultades económicas frecuentemente. Sabemos que el gobierno ha hecho esfuerzos muy significativos para mantener el abasto de los medicamentos y proveer a las personas todo lo que requieran. Sin embargo, los esfuerzos hasta este momento en algunos puntos se han quedado insuficientes. Entonces, cuando los pacientes tienen que comprar los medicamentos, generalmente no van a priorizar el tratamiento antipsiquiátrico. Por supuesto que si tienes que utilizar un medicamento para la quimioterapia o un medicamento para el dolor y tu medicamento para dormir o tu medicamento para la ansiedad, pues el que vas a sacrificar en términos económicos pues va a ser el de la ansiedad, porque hay que dar prioridad a otro tipo de tratamientos. Entonces esto hace que nos coloquemos como en una segunda opción y que tengamos muchas dificultades en cuanto a adherencia. Otro de nuestros retos son las dinámicas relacionales que se van a asociar a personalidad. ¿Sí? La personalidad de las pacientes con cáncer de mama, y esto no está bien definido por qué, se piensa que puede ser por todo el descontrol hormonal, se acentúan. Los rasgos de personalidad se acentúan, es muy parecido a lo que pasa con el paciente demenciado, que sus características se vuelven más intensas. Aquí sucede algo más o menos similar. Entonces, los rasgos negativos se van a acentuar y va a hacer que sea más difícil el manejo de ellos. Otra de nuestros retos o de nuestros temas es el manejo de las adicciones y dolor. Como sabemos, muchos de los medicamentos que se utilizan para el dolor son medicamentos que pueden generar adicción, y el lograr identificar a los pacientes que tienen estos perfiles de riesgo y protegerlos de no tener este tipo de consecuencias como puede ser una adicción, pues es muy complicado. Y otro va a ser los trastornos somatomorfos, poder identificar hasta qué punto ese dolor que dice el paciente, esta neuropatía, esta fatiga que tiene, efectivamente es una fatiga, es un dolor, como él lo refiere, o hasta qué punto esto es la expresión emocional de todo lo que está viviendo, pues se vuelve todo un reto. La que sigue, por favor. Ya entrando en lo que serían las situaciones relacionadas con la clínica, esta diapositiva es nada más para resaltar ya algunos factores de riesgo psicopatológicos para salud mental grave. Dentro de los que ya habíamos mencionado, tenemos los mecanismos de afrontamiento, algunos tipos de personalidad, las personas que tienen mecanismos de defensa muy primitivos como la negación, personas que han tenido actitudes previas ante las pérdidas o eventos adversos muy negativas o que les ha costado mucho trabajo salir adelante. También hay que tomar en cuenta la psicopatología no solo personal, sino de la familia. Personas que tienen problemas familiares de salud mental, sobre todo antecedentes depresivos y suicidas, van a tener mucho mayor riesgo. Y aspectos que van relacionados a los tratamientos. Ya veremos que el tratamiento oncológico juega un factor muy importante en todo lo que tiene que ver con psicopatología. La que sigue. Ahora sí, entrando ya en lo que sería la parte clínica, vamos a revisar algunos de los diagnósticos más frecuentes y las situaciones que tenemos que considerar. Como mencionaba, los trastornos adaptativos se van a presentar aproximadamente en un 5 a 20% de las pacientes con cáncer de mama. Esto va a ser más frecuente cuando las personas son menores. A menos de 60 años tienen más riesgo de desarrollar un trastorno adaptativo. Perdón, ahí se me fue el género. Es más frecuente en género masculino. Sin embargo, sabemos que en el cáncer de mama, pues la prevalencia es más alta en mujeres, entonces aquí pues simplemente es tomarlo en cuenta, pero considerar que nuestras pacientes van a estar en este factor de riesgo.
Otro de los aspectos es el hecho de vivir solo. Las personas que viven solas van a tener mayor predisposición a tener dificultades para acomodarse en esta nueva situación de vida. Y aquellas personas que cursan con dolor también van a tener mayores dificultades para desarrollar mecanismos que les permitan acomodar su nueva circunstancia de vida. Dentro de los trastornos, los síntomas clínicos que vamos a encontrar, que son, digamos que son síntomas atípicos y que se van a observar más frecuentemente en los pacientes, y que también vamos a encontrar como factores de riesgo, pues vamos a encontrar los pacientes se van a quejar de fatiga más en relación que otros pacientes. De hecho, el paciente que después de una primera quimioterapia o después de una primera radioterapia empieza a expresar fatiga, la fatiga es un síntoma que nos sugiere que está teniendo dificultades para adaptarse a la nueva situación de vida. Aquellos pacientes que tienen una vivencia de sentirse una carga para los demás, que de pronto como tienen que dejar de trabajar por dedicarse a atenderse, sienten que están representando que la familia tiene que trabajar para ellos, que tienen que dejar de estudiar por estarlos cuidando, que están renunciando a sus vidas, van a tener más posibilidades de hacer un trastorno adaptativo. Pacientes que tienen dificultades financieras también van a tener más posibilidades de un trastorno adaptativo. Aquellos, como habíamos mencionado, que tienen personas a su cargo, pacientes que tienen una comunicación inadecuada, ya lo habíamos mencionado también, que tienen dificultades para poder darse a entender, para poder comunicarse adecuadamente con la familia, con sus médicos, van a tener más riesgo de un trastorno adaptativo. Y también aquellos pacientes que van a tener un mal pronóstico oncológico. La que sigue. Respecto a los trastornos adaptativos, sí quisiera agregar que si nosotros nos vamos a guías clínicas, van a observar que las guías clínicas señalan que que los trastornos adaptativos no se deben medicar. Sin embargo, nosotros en cancerología, como parte de nuestro, incluso ya manual de procedimientos, muchas veces sí iniciamos tratamiento en pacientes que identificamos que reúnen factores de riesgo, pacientes que sabemos que van a tener un mal pronóstico, pacientes que sabemos que tienen pobres mecanismos para hacer frente a la adversidad, pacientes que tienen muchas pérdidas, pacientes que tienen varios factores de riesgo, iniciamos tratamiento farmacológico a base de antidepresivos, que es el tratamiento sugerido tanto para ansiedad y depresión, que son el tipo de cuadros clínicos que vamos a encontrar en el trastorno adaptativo. ¿Sí? En otra línea de la psicopatología nos vamos a encontrar con trastornos de personalidad. La personalidad la podemos definir como aquella forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Y hay formas de relacionarnos que son enfermas, que son patológicas. Dentro de estos se han identificado dos grandes grupos de personalidad, uno con un mal pronóstico y otro con un buen pronóstico. En cuanto a las características, el grupo aproximadamente, si tratáramos de dividir a los pacientes en estos dos grandes grupos, el 38, casi 40% de los pacientes entraría en el grupo A, que son pacientes que tienden a ser paranoides, que tienden a tener conductas negativas, o aquellos pacientes que son muy dependientes de una tercera persona. En este grupo de pacientes, lo que principalmente vamos a encontrar es que van a desarrollar psicopatología clínica, van a tener un mayor riesgo de desarrollar ansiedad, de hacer cuadros de somatización, pueden hacer depresiones crónicas. La distimia es una forma de depresión crónica que se puede extender hasta por 2 años o más de manera continua, que clínicamente no es grave, pero que sí llega a interferir con la calidad de vida y con la funcionalidad del individuo. Y en el espectro más grave, pues llegan incluso a ser cuadros de trastorno bipolar o pseudo bipolaridad.
Sí, el grupo más grande afortunadamente pertenece casi al 62%, tiene otro tipo de características de tipo compulsivo, algunas características histriónicas. Por histrionismo vamos a identificar a aquellos pacientes que tienen dos temas principales. Uno es la centralidad y el otro es la teatralidad. Paradójicamente, aunque son personas que tienden a exagerar mucho sus síntomas y que quieren que todo gire en torno a ellos, justo estas características y el narcisismo hacen que de alguna manera los pacientes desahoguen y obtengan ganancias que atenúan la expresión clínica de la psicopatología. En ellos vamos a encontrar actitudes que van más hacia el optimismo, hacia la búsqueda de una vida satisfactoria, hacia la expresión de los afectos, tanto los positivos y los negativos, que permite que no se carguen afectivamente. Si nosotros diéramos tratamiento a este tipo de pacientes, tendría que ser un tratamiento sintomático dependiendo de la expresión clínica que tengamos en ellos. La que sigue, por favor. En cuanto a un tema muy importante en el paciente oncológico es el riesgo suicida. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar una prevalencia general en las pacientes con cáncer de mama de hasta un 25%, es decir, hasta una cuarta parte de las pacientes que tengan cáncer de mama van a desarrollar riesgo suicida. Esto se va a incrementar hasta un 52% en aquellos pacientes que tengan depresión, hasta un 45% en los pacientes que tengan ansiedad y una variable sociodemográfica muy significativa es el desempleo. Casi el 90% de los pacientes desempleados van a tener riesgo suicida. Los pacientes que tengan trastornos de personalidad de clúster B, que son limítrofe, histriónico, antisocial y narcisista, van a tener mayor riesgo de un intento suicida. Y el predictor de riesgo más importante, no solo para un intento suicida, sino para un suicidio consumado, va a ser el dolor. Un paciente oncológico que tenga dolor va a tener altas posibilidades de intentar matarse. ¿Sí? ¿Qué otros factores de riesgo se han identificado? Pues aquellos pacientes que tienen una muy pobre calidad de vida, pacientes que tienen limitaciones físicas que interfieren en su funcionalidad y en su independencia, pacientes que viven solos, pacientes que tienen dificultades económicas y aquellos pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, entendiéndose por prolongadas más de un mes de hospitalización, en el post-hospitalización tienen alto riesgo de un intento suicida. Dentro de lo que tenemos que considerar es cuando un paciente tiene un riesgo suicida activo, es decir, que en ese momento está verbalizando la idea de matarse, y que incluso está planeando el cómo hacerlo, pues el manejo tiene que ser intrahospitalario. Hay que hospitalizar a ese paciente. ¿Sí? Otro elemento importante a considerar dentro de los manejos novedosos es la utilización de ketamina, que se tiene que manejar de 0.3 a 2 miligramos por kilo por 3 días, en infusión, que puede ser en solución fisiológica, pasándolo en aproximadamente 40 minutos. ¿Sí? En el caso de un intento suicida pasivo, es decir, aquellos que más que la idea de matarse expresan el deseo de querer morirse o nos hablan de ideas suicidas no estructuradas, por ejemplo, estoy tomando mucho, estoy teniendo conductas sexuales de riesgo, estoy manejando altas velocidades, estoy considerando no tomar mi tratamiento con la intención de morirme. Podemos manejar con vigilancia en domicilio
e iniciar tratamiento farmacológico según lo requiera, que puede ser a base de antidepresivos, si lo que predomina es el afecto depresivo, a base de ansiolíticos, si encontramos un componente de ansiedad importante, el uso de antipsicóticos cuando las ideas son muy intensas, son muy intrusivas, son muy persistentes, y podemos utilizar anticomiciales. Los antiepilépticos a dosis intermedias tienen un efecto antiimpulsivo. Entonces los podemos utilizar, por ejemplo, los más útiles son los valproatos en general, magnesio, sodio, semisódico, la carbamazepina, son los que tienen el efecto más importante a este nivel. Y sería el manejo que podríamos dar a este tipo de pacientes con riesgo suicida. La que sigue, por favor. El grueso de nuestros pacientes va a presentar trastornos del espectro ansioso. Hasta en un 32.2% vamos a encontrar este tipo de padecimientos en las pacientes con cáncer de mama. ¿Qué cuestiones o qué aspectos nos van a aumentar el riesgo de un padecimiento de tipo ansioso? Por supuesto, la comunicación del diagnóstico. Al momento del diagnóstico, cuando se inician los tratamientos, hay algunos tratamientos que por sí solos, por ejemplo, los esteroides, pueden provocar ansiedad. Cada que el paciente acude a revisión y tienen que darle el resultado de sus estudios para ver cómo va, les genera mucha ansiedad. Cuando se les informa acerca de una recidiva o de una progresión de la enfermedad, cuando tienen que recibir una segunda, tercera y hasta quinta línea de tratamiento, cuando por alguna razón hay que suspender el tratamiento. Como ustedes saben, los tratamientos oncológicos se van programando con base a resultados, es decir, yo doy un ciclo de quimioterapia, hago pruebas, evalúo cómo va mi paciente y en base a eso determino el siguiente ciclo, el dárselo o no dárselo. Cuando los pacientes tienen complicaciones como neutropenia grave, cuando tienen alguna comorbilidad y se tiene que suspender el tratamiento, esto es una causa de mucha ansiedad para el paciente por el temor a no recibir el tratamiento de manera oportuna y morir a consecuencia de un mal tratamiento. Y por supuesto, en nuestros hospitales sabemos que son hospitales escuela, entonces el hecho de que un paciente esté cambiando constantemente de médico porque los ven los residentes, pues también les genera mucha ansiedad. Algo importante es que la ansiedad va a disminuir conforme avance la edad del paciente. ¿Sí? Dentro del manejo agudo, hay que utilizar ansiolíticos. Tenemos ansiolíticos no benzodiazepínicos, como puede ser el Solian, perdón por utilizar el nombre comercial, o podemos utilizar medicamentos benzodiazepínicos, como puede ser Rivotril, clonazepam, lorazepam, alprazolam. Lo que se sugiere es utilizar ansiolíticos benzodiazepínicos de vida media e intermedia y por periodos cortos no mayores de 3 días, ¿sí? Podemos utilizar antipsicóticos como la quetiapina o olanzapina, que se ha demostrado que ayudan a disminuir la ansiedad, sobre todo aquellas ansiedades que dan la sensación de que no puedo controlarme o de que voy a enloquecer de lo mal que me siento. ¿Sí? Dentro de los anticomiciales, un medicamento que es de mucha utilidad, además por la nobleza que tiene, por ejemplo, como modulador del dolor, es la pregabalina. Dosis de 75 miligramos de pregabalina pueden ser suficientes para el manejo del paciente. Y para pacientes en terapia intensiva, por ejemplo, medicamentos como la dexmedetomidina, que van de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por hora por 24 horas, son muy útiles para pacientes en terapia intensiva. Podemos utilizar antihipertensivos beta bloqueadores como es el propranolol, para pacientes que además sean hipertensos o que como causa de la ansiedad les haya aumentado la presión.
vamos a utilizar, podemos utilizar buspirona para aquellos pacientes en los que además, por ejemplo, haya problemas de sueño, igualmente antihistamínicos como hidroxicina. Y para cuadros ya más crónicos de ansiedad, podemos utilizar antihipertensivos. La que sigue, por favor. Antidepresivos, perdón, que es el manejo para la ansiedad crónica, los antidepresivos. Dentro del espectro depresivo, bueno, vamos a tener que la depresión se va a presentar en aproximadamente una cuarta parte de los pacientes oncológicos, pero en la paciente con cáncer de mama, esta cifra se va a elevar hasta casi un 40%, ¿sí? Vamos a tener que, al igual que los otros padecimientos, vamos a tener un mayor riesgo a una menor edad del paciente. Va a ser menos frecuente en pacientes añosos. El antecedente de cuadros depresivos y consumo de sustancias, pues nos va a dar un mayor factor de riesgo para la depresión. Aquellos pacientes que tienen pobres redes de apoyo social también van a tener más riesgo. Y en este caso, dependiendo del sitio de cáncer, en el caso de las pacientes con cáncer de mama, aquellas pacientes que tienen cáncer bilateral o que tienen factores de mal pronóstico y que tienen que ser sometidas a mastectomía, pues van a tener un mayor riesgo de depresión que aquellas que, por ejemplo, se les puede hacer solamente una cuadrantectomía, ¿no? Y que solo les van a quitar un pedazo de la mama. Aquellas pacientes que tienen estados clínicos avanzados, pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que tienen dentro de sus características sociodemográficas alteraciones en funcionamiento físico, que tienen síntomas severas o que están en tratamiento activo, van a tener mayor riesgo. El 38% de estas pacientes van a presentar la depresión después de la enfermedad física, ¿sí? Y un 67% de estos pacientes pueden incluso llegar a presentar una depresión persistente, es decir, crónica y con una pobre respuesta a tratamiento. Y aquellos pacientes que tengan cáncer recurrente van a tener una depresión de mayor riesgo, o sea, a peor pronóstico oncológico, mayor severidad de la depresión. La que sigue, por favor. Dentro de los tratamientos lo podemos dividir también a dos niveles. A nivel agudo podemos encontrar el tratamiento básico, pues por supuesto va a ser siempre con antidepresivos, pero en un primer momento tenemos que yugular los síntomas. Entonces, aquellos pacientes que tienen componentes de mucho pensamiento, o sea, pensamiento negativo, que están muy pesimistas, que están considerando abandonar tratamiento oncológico, que tienen mucho miedo, podemos manejarlos con antipsicóticos para disminuir la productividad mental. Dentro de estos, la quetiapina se ha visto que tiene un efecto antidepresivo a dosis bajas, 25 miligramos, nos puede ayudar para disminuir la ansiedad aguda y empezar a potenciar los efectos del antidepresivo. El aripiprazol también puede ser una buena opción. Podemos utilizar ansiolíticos de vida media, intermedia a larga, y de manera aguda, sobre todo cuando hay riesgo suicida alto o cuando la depresión interfiere de una manera grave con la vida, aquellos pacientes que se abandonan, se puede utilizar ketamina a dosis de 0.1 a 0.5 miligramos por kilo por hora, kilo por 40 minutos, en un máximo de 100 miligramos por 15 días, igual en bolos con infusión de solución fisiológica 100 mililitros. Para los cuadros subagudos y crónicos de depresión podemos utilizar antidepresivos, podemos utilizar bupropión y podemos utilizar ansiolíticos y antipsicóticos. Aquí yo les puse en la diapositiva del lado derecho un listado de los medicamentos que más frecuentemente podemos utilizar para el paciente oncológico y que van a tener un bajo perfil de interacciones.
La duloxetina, por ejemplo, nos puede ayudar en aquellos pacientes que además tienen dolor o que tienen muchas quejas somáticas. La mirtazapina nos puede ser de utilidad en pacientes que tienen problemas, por ejemplo, para dormir por su efecto sedante, al igual que el citalopram. En aquellos pacientes que están muy apáticos, podemos utilizar antidepresivos más estimulantes, como puede ser la desvenlafaxina, la fluvoxamina, la sertralina, ¿sí? Y dentro de estos medicamentos, por ejemplo, los que tienen muchas fallas cognitivas, puede ser una buena opción la vortioxetina. Y nada más hay que tener mucho cuidado con el bupropión en aquellos pacientes que tengan metástasis cerebrales o que tengan riesgo epileptiforme, porque son pacientes que pueden tener el bupropión baja el umbral convulsivo. Entonces, si tenemos un paciente con riesgo de convulsionar, es un paciente que con el bupropión este riesgo va a aumentar. La que sigue, por favor. ¿Sí? El insomnio, no tengo la estadística, pero yo calcularía que está arriba del 50% los cuadros de insomnio que se van a presentar en la población oncológica. Va a ser más frecuente en pacientes hospitalizados, ya que la misma rutina del servicio va a condicionar que se rompa la arquitectura natural de sueño. Lo vamos a dividir en dos niveles, primario y secundario. Vamos a entender por insomnio primario aquellos padecimientos de sueño que surgen desde la parte bioquímica. Y secundario, por ejemplo, los de las hospitalizaciones, aquellos que asociados a algo nos van a provocar una alteración en la calidad o en la cantidad del sueño. Entonces, dentro de los manejos, lo primero que tenemos que utilizar son las medidas de higiene del sueño. Estas consisten en darle al paciente los hábitos que debe evitar. Por ejemplo, no hacer ejercicio por la noche, evitar uso de estimulantes después de las 4 de la tarde, evitar comidas pesadas después de las 6 de la noche, ¿sí? Evitar el uso de aparatos electrónicos antes de dormir, etcétera. Hacer meditación, por ejemplo, como una medida a favor y tener prácticas como yoga, tai chi, meditación para mejorar la relajación antes de dormir. Si nos vamos a tratamiento farmacológico, el tratamiento de primera línea sería la mirtazapina, es un antidepresivo y hay que utilizarlo a dosis bajas. Una cuarta parte de mirtazapina, 7.5 miligramos, tiene un efecto inductor del sueño potente. Este medicamento a menor dosis más hipnótico. Si doy la tableta completa, tengo un efecto antidepresivo. Si doy media tableta, tengo un efecto ansiolítico. Si doy un cuarto de tableta, tengo un efecto inductor del sueño. Dentro de los antipsicóticos, la olanzapina es el medicamento más sedante. Podemos recurrir a podemos recurrir a la quetiapina. Dentro de los antihistamínicos, hidroxicina. Podemos recurrir a benzodiazepinas y a zolpidem, aunque no es lo más recomendable. En el insomnio secundario también podemos utilizar benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque sabemos que lo vamos a utilizar por poco tiempo y a dosis bajas. El paciente oncológico es muy sensible. Nosotros le damos una tableta, por ejemplo, de clonazepam de 2 miligramos y lo hacemos dormir 3 días. Entonces, estos pacientes son pacientes que responden con 3 gotas, 5 gotas de benzodiazepina y con eso es suficiente para lograr la inducción del sueño. La que sigue, por favor. Un tema significativo y de mucha relevancia es el consumo de sustancias en la paciente con cáncer de mama. Sabemos que el alcoholismo particularmente va a estar ligado a un 18.8% del total de muertes relacionadas a cáncer de mama. Sí, o sea, es decir, una persona que tiene cáncer de mama y que consume alcohol incrementa su riesgo de morir hasta casi en un 20% y hasta en un 5% en aquellos que se considera un consumo leve.
¿Sí? Aquí algo que es importante es señalar que se ha identificado los mecanismos carcinogénicos del alcoholismo desde 1987 y a partir de 2007 ya la Asociación Internacional de Cáncer ya reconoce y sitúa cuáles son los mecanismos a través de los cuales el alcohol se vuelve carcinogénico. ¿Sí? Y aquí les señalo 4 por señalar los más frecuentes, que no son los únicos, ni quizá tampoco los más importantes. Aquí haría una excepción. En la paciente con cáncer de mama, el riesgo principal va a través de exposición a niveles elevados de hormonas y de estas hormonas principalmente estrógenos. Se sabe del factor carcinogénico que juegan estos niveles elevados. ¿Cuál es el problema con el alcohol? Que el alcohol va a elevar los niveles de estrógenos y de hormonas en general, tanto de manera endógena como de manera exógena. Entonces va a aumentar el riesgo de carcinogénesis. Entonces, en las personas que no tienen cáncer de mama y que están en edad reproductiva y que utilizan métodos anticonceptivos, el alcohol va a potencializarlos. En las pacientes que ya tuvieron cáncer y que están en tratamiento, arriba del 80% de las pacientes con cáncer de mama van a recibir estrógenos o tamoxifeno, que es un estimulante de estrógenos, o inhibidores de aromatasa que también estimulan la producción de estrógenos y nos van a aumentar por ende el riesgo de carcinogénesis asociada al alcohol. Otro de los mecanismos va a ser el factor de crecimiento ligado a insulina. Este se ha identificado solamente en consumidores de alcohol moderados y también es una vía indirecta de incremento de los niveles hormonales. El metabolismo del alcohol por sí mismo tiene efectos carcinogénicos. El acetaldehído, que es el primer metabolito activo del alcohol, una vez que se inhibe por la acetaldehído deshidrogenasa, se ha comprobado que se va a instalar, se va a fijar a tejido mamario y desde ahí va a provocar modificaciones en ADN mitocondrial. ¿Sí? Vamos a tener también que va a actuar inhibiendo los sistemas de mecanismos de defensa inmunitarios antioxidantes, ¿sí? Y va a actuar también a través de algunas enzimas como la adenosinemetionina, ¿sí? Que esta a su vez va a estimular la cascada de histonas y la metilación. Y de esta manera va a tener alteraciones a nivel de DNA y va a activar los mecanismos epigenéticos productores de carcinogénesis. Otro nivel al que actúa va a ser a nivel de las especies radicales de oxígeno, que sabemos que tienen un mecanismo tóxico, ¿no? Que su acumulo va a generar toxicidad a nivel a nivel celular, ¿sí? De núcleo celular. Y va además de manera indirecta a activar la vía carcinogénica de las quinasas. Estas se van a activar únicamente en consumidores crónicos de alcohol. No estoy hablando de intensos, estoy hablando de crónicos. Dentro de estos, otro de los mecanismos va a ser el metabolismo del carbón, que se sabe que van a inhibir la vía de absorción de los folatos y los folatos van a tener un mecanismo protector de la carcinogénesis. Entonces es importante cuando nosotros tenemos pacientes con cáncer de mama, siempre dar ácido fólico como un medicamento complementario a los tratamientos de por vida, ¿sí? Se ha hablado mucho de que el resveratrol es un medicamento, una sustancia que viene en el vino tinto, específicamente en la uva Cabernet Sauvignon, y que tiene un factor de protección carcinogénica. Bueno, aquí los estudios, hay varios ya metaanálisis y la conclusión es la siguiente. El resveratrol es protector, efectivamente, pero el resveratrol puro.
cuando nosotros tomamos el resveratrol en el vino tinto y evaluamos riesgo-beneficio, resulta que el riesgo de carcinogénesis es más alto que la protección que da el resveratrol. Entonces, esta fantasía de me tomo mi copa de vino tinto para protegerme del cáncer no aplica como se tiene contemplado. Y hay evidencia científica suficiente al respecto. La que sigue, por favor. Este mapa es para mostrarles cómo está el comportamiento del cáncer ligado a la mortalidad. En el mapa de arriba nosotros tenemos el número de casos de cáncer que se van a observar a nivel mundial. Esta no es una estadística reciente, es una estadística de 2016, ¿sí? En donde encontramos que había en ese momento en 2015 hubo 144,000 muertes ligadas a cáncer de mama a nivel mundial. De estas, 38,000 tuvieron una asociación de cáncer de mama y consumo de alcohol, ¿sí? Se ha visto que el alcohol puede provocar una incidencia en el riesgo de mortalidad, de una incidencia en la regresión del cáncer hasta en un 8.6% y nos va a dar una mortalidad hasta de un 7.3% agregado al riesgo oncológico per se, ¿sí? En menores de 60 años lo vamos a encontrar hasta en un 49.8% con relación al 38.7% que vamos a encontrar en mayores de 60 años que se sabe disminuyen el consumo de sustancias. ¿Qué es lo que vamos a considerar alcohol alto? Si tomamos como parámetro una cerveza, sabemos que la cerveza más o menos trae, dependiendo de la cerveza, de 4 a 8 grados de alcohol, ¿sí? Entonces, se va a considerar consumidor bajo aquel que consume 7 grados por día, es decir, de 1 a 2 cervezas. Moderado, aquel que consume 2 cervezas por día, y alto, aquel que consume hasta 5 cervezas por día o sus equivalentes, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchas conductas sociales de consumo, que esto es a la semana, digo al día, pero hay que ver los porcentajes acumulados. Si yo tomo cada fin de semana y el fin de semana me tomo más de 5, pues ya estoy superando mi riesgo por día y ya estoy yéndome a un consumo de nivel mucho más alto del que se consideraba. Entonces, bueno, esto sería en relación al alcohol, que me parece muy significativo. La que sigue, por favor. Otro de los temas importantes que vamos a encontrar en la paciente con cáncer de mama es el delirium. Este se va a presentar de un 25 a un 81% de los pacientes. Sabemos que es multifactorial y va a aumentar en un 11% el riesgo de mortalidad en pacientes hospitalizados. ¿Quiénes son las que tienen más riesgo? Las pacientes que están en terapia intensiva y las pacientes posquirúrgicas. La que sigue, por favor. En función del tipo de neurotransmisor que se va a afectar a nivel cerebral, es el tipo de alteración que yo voy a tener en cuanto a la expresión clínica y el tipo de daño que me lo puede provocar. Entonces, sin que aterricemos en este diagrama, es solamente para que ustedes vean, dependiendo del tipo de afectación, cuál es el nivel que se puede, el neurotransmisor que puede ser afectado. La que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento farmacológico para el delirium, estos son los que nosotros sugerimos. El estándar de oro a nivel internacional sigue siendo el haloperidol intravenoso, ¿sí? Este haloperidol se sugiere que se aplique, se puede aplicar en dosis horaria o se puede aplicar en infusión continua, dependiendo del comportamiento clínico del paciente. ¿En quiénes se sugiere infusión continua? En aquellos pacientes que todo el día están mal. ¿En quiénes hay que dar horario? En aquellos, por ejemplo, que es el más frecuente, que es en el crepuscular, no en la noche, entonces concentro en la noche. O lo puedo dejar 3 veces al día o 2 veces al día, dependiendo mis necesidades. Las dosis sugeridas van de 0.5 a 10 miligramos por día.
y cuando es en infusión continua se sugiere que sean 5 miligramos en 24 horas. Ahí les muestro en la tabla algunas otras opciones farmacológicas con las dosis que se sugieren. Para el paciente en terapia intensiva, se ha visto que la dexmedetomidina es el medicamento de primera línea. Las dosis que se sugieren para delirium van de 0.3 a 0.5 microgramos por kilo por hora por 24 horas. Y de estos, hay toda una controversia de si el delirium hipoactivo, aquel paciente que está prácticamente dormido, se debe manejar o no. La postura internacional sugiere que sí, que se debe manejar y que se deben utilizar estimulantes. El riesgo de psicosis con estimulantes es mucho menor que el riesgo que representa el tener el delirium hipoactivo por sí mismo. Y lo que se sugiere ya sea es el metilfenidato a dosis de 5 a 20 miligramos por día en la presentación de liberación prolongada, o el modafinilo en dosis de 50 a 200 miligramos por día. Son los medicamentos que se recomiendan para el manejo del delirium hipoactivo. La que sigue. Otro espectro de padecimientos van a ser los trastornos psicóticos, que como les mencionaba, se van a presentar más frecuentemente asociados a tratamientos y de estos a quimioterapia. Dentro de los medicamentos que más frecuentemente lo provocan, además de la quimioterapia, son los esteroides y los analgésicos opioides. Otros pacientes vulnerables, por supuesto, van a ser los pacientes que tengan lesiones en el sistema nervioso central, y de estos particularmente los pacientes con carcinomatosis meningia, aquellos pacientes con infecciones o con lesiones vasculares. El tratamiento tiene que ser en base a la presentación clínica. Si el paciente está con un cuadro de agitación en donde predominan las alteraciones de pensamiento, hay que manejar antipsicóticos. Si el paciente es un paciente agresivo con riesgo de explosividad, hay que manejarlo con anticomiciales, y en pacientes que presenten predominio de psicosis ansiosa podemos utilizar benzodiazepinas. En el paciente en terapia intensiva podemos manejar dexmedetomidina a la misma dosis antidelirium, que va de 0.3 a 0.7 microgramos por kilo por hora por 24 horas. Y para el manejo crónico se sugiere el uso vía oral de cualquiera de los medicamentos previamente señalados. La que sigue, ¿sí? Un elemento importante va a ser la función sexual, principalmente en la paciente con cáncer de mama. Hasta un 85% de las pacientes van a tener alteraciones en su sexualidad, ¿sí? Lo más frecuente que vamos a encontrar van a ser alteraciones de menopausia temprana, que van a provocar resequedad vaginal, que van a provocar disminución de la libido, que van a provocar alteraciones en la respuesta sexual. Entonces, esto hay que considerarlo. La mayoría de las pacientes se va a quejar de disconfort, de sentirse incómoda al experimentar o al retomar la vida sexual. Esto es más frecuente en aquellas pacientes que tuvieron una mastectomía, y más frecuente las que tienen una mastectomía bilateral. Algunas llegan a sentirse tan incómodas que deciden renunciar por completo a su vida sexual, ¿sí? Otras pacientes que se ven afectadas son aquellas pacientes que por los tratamientos que reciben ganan o pierden peso, y un elemento muy importante es el momento de la pérdida del cabello. Las pacientes se sienten sumamente afectadas cuando se les cae el cabello, se sienten poco atractivas y tienen un choque con su concepto de la feminidad. Algo importante a señalar es que más del 70% de las pacientes van a tener una mejoría. Sí, bueno, van a tener una disposición para recibir apoyo cuando nosotros abordamos el tema. Y de estas, hasta un 90% de las pacientes se van a beneficiar ni siquiera de tratamiento, con pura consejería sexual. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el abordaje que nosotros manejamos ahí en cancerología? Nuestro abordaje incluye este esquema propuesto no por nosotros, sino que nosotros lo hemos aplicado, que incluye 5 componentes. El primero es dar educación sexual a la pareja, no nada más a la paciente. Realizar el cambio
de conductas o de actitudes maladaptativas. Por ejemplo, temores de la pareja hombre que de pronto siente que el cáncer puede ser contagioso si toca o si penetra o si se acerca a su pareja, ¿no? Que es la más frecuente que observamos. Estrategias que nos permitan resignificar la vivencia del sexo y en este sentido las desgenitalización de la sexualidad, que ellos aprendan a tener un disfrute más allá de la penetración y del coito, más bien como en todo el proceso de la relación sexual. Hay que hacer ajustes para redimensionar las limitaciones físicas, es decir, que se atrevan a probar diferentes posturas, diferentes formas de vivir la vida sexual para que no interfiera esta parte de las limitaciones físicas y manejar estrategias de resolución de conflictos relacionados con el cáncer, que esto es básicamente limpiar todos los tabús. La que sigue, por favor. Otro punto importante es el espectro cognitivo. Hasta un 3.7% de los pacientes van a tener mayor riesgo de hacer síndromes demenciales que la población general. Dentro de esto se encuentra la quimioterapia, como el principal factor de riesgo con un fenómeno que se llama quimio-brain, en el cual se ha asociado principalmente a la combinación FAC, que es fluoracilo, cisplatino y adriamicina, y al uso de talidomida. Se ha identificado también asociada a radioterapia. Los pacientes hacen una leucoencefalopatía por radioterapia cuando reciben arriba de 30 grays de radiación en dosis acumulada y cuando no hay protección hipocampal, ¿sí? De estos hay un fenómeno que es la hipersomnia maligna. El paciente literal se queda dormido. Es un paciente que va a pasar el resto de su vida dormido. Mejoran con Modiodal, con administrando modafinilo a dosis de 200 miligramos o 100 miligramos al día, ¿sí? Y el deterioro cognitivo en algunos casos puede evolucionar a un síndrome demencial y bueno, otro espectro de medicamentos que puede dar alteraciones cognitivas va a ser la hormonoterapia y de estos principalmente letrozol, inhibidores de aromatasa. Creo que estoy sobre el tiempo. No sé si tenga que interrumpir o puedo continuar. Bueno, en lo que me contestan, yo me sigo. Perdón, doctora, es que tenía mi micrófono desactivado. Adelante, doctora, sí. Puede continuar. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. No me faltan muchas diapositivas, pero es que a veces hablo mucho. Bueno, los padecimientos asociados a medicamentos, solo voy a mencionar un par de medicamentos que son sumamente significativos. La que sigue, por favor. Uno de ellos son los esteroides. Se ha visto que las reacciones a esteroides se pueden presentar desde dosis pequeñas, como serían los pulsos, que son 16 miligramos, hasta dosis en bolos, como pueden ser 160 miligramos. Y se ha visto que la respuesta anormal a los esteroides se puede presentar desde horas posteriores a la administración hasta casi un mes después de haber recibido el tratamiento. El impacto en salud mental va a ser con una prevalencia del 5.7%. ¿Qué psicopatología nos van a presentar? Como cuadros clínicos, lo que podemos encontrar van a ser trastornos del sueño, ideación suicida, deterioro cognitivo, con impacto principalmente en memoria y dentro de memoria de trabajo, que es esta memoria, la memoria práctica, la memoria que nos permite hacer las cosas habituales, esta información que tenemos reciente para la cotidianidad y alteraciones en la concentración. Podemos tener también trastornos del humor. Estos se han observado más frecuentemente 5 días después de la administración del medicamento y los más frecuentes van a ser depresión severa y ansiedad, pero también hay pacientes que pueden llegar a ponerse agresivos u hostiles. Podemos observar también cuadros de manía, cuadros psicóticos y pacientes que hacen delirio. Como síntomas, lo que podemos encontrar va a ser agitación, como lo más frecuente,
cuadros paranoides, pacientes que hacen cuadros pseudo-TOC, pseudo-obsesivo-compulsivos, pacientes que incluso pueden llegar a presentar catatonia, pacientes que pueden tener desinhibición, ataques de pánico, formicación, que son estos delirios de parásitos, tener el delirio de que están siendo invadidos por parásitos, pueden tener alucinaciones e ilusiones y agresividad. La que sigue, por favor. ¿Sí? Otros de los medicamentos tóxicos son estos que aparecen en este cuadrito. Digo, ahí este cuadro lo encontré que va más a manifestaciones neurológicas más que propiamente psiquiátricas, pero es un ejemplo de estos mismos medicamentos pueden darnos alteraciones psiquiátricas. Entonces es para que se den una idea de que prácticamente todos van a tener este tipo de alteraciones. La toxicidad del sistema nervioso central va a depender de la dosis total, de la ruta de administración. Pacientes con administración intratecal van a tener mayor riesgo que aquellos tomados, por ejemplo. Si hay, por supuesto, lesiones en el sistema nervioso central, hay más riesgo. Pacientes que recibieron radioterapia y que ya quedaron con sus leucoencefalopatías tienen más riesgo, y aquellos pacientes que mezclan tratamientos. Y pues también considerar que muchas de las manifestaciones van a ser idiosincráticas. La que sigue, por favor. Estos son algunos de los mecanismos a través de los cuales los medicamentos antineoplásicos van a provocar las alteraciones a nivel neuropsiquiátrico. Y dentro de las características que tienen que ver con el paciente, pues influye la reserva cognitiva. Pacientes más añosos tienen más riesgo de presentar este tipo de alteraciones, pues por la muerte neuronal natural del envejecimiento. Pacientes que tienen una educación baja, pero más que una educación, aquellos pacientes que tienen o que se desarrollan en medios poco exigentes cognitivamente. Aspectos que tienen que ver con el género, la mujer tiene más riesgo por las situaciones con estrógenos. Pacientes que tienen comorbilidad psiquiátrica como ansiedad o depresión van a tener más riesgo. La que sigue, un poco para hablar sobre el quimiobrain, que es el deterioro cognitivo, pues este síndrome de deterioro asociado a quimioterapia. Este se puede presentar semanas posteriores a la aplicación de la misma. Va a ser de peor pronóstico en pacientes que tienen factores de riesgo para demencia, como dislipidemia, alteraciones vasculares y factores de riesgo para Alzheimer en general. Pacientes que han tenido cuadros psicóticos a lo largo de la vida, a más número de dominios cognitivos afectados, pues va a haber mayor riesgo de empeoramiento. Pacientes que tienen alteraciones en sistema nervioso central y los que reciben polifarmacia. Y las funciones cognitivas que más se van a afectar van a ser memoria de trabajo, que ya la señalábamos, las funciones motoras, problemas de atención, problemas de procesamiento del lenguaje, y de esto lo más frecuente son disnomias y anomias. Cambian las palabras o no se acuerdan cómo se llaman los objetos. Problemas de concentración y funciones ejecutivas, es decir, se vuelven torpes. La que sigue. El abordaje, pues hay que hacerlo primero con rehabilitación cognitiva para aquellos pacientes que nos den síntomas leves a moderados. Con antidemenciales, en México solo contamos con inhibidores de anticolinesterasa y anti-NMDA. Entonces, utilizar cualquiera de estos dos puede ser de utilidad para retrasar la expresión clínica, disminuir la intensidad y retrasar la evolución a un síndrome demencial. Y se pueden utilizar estimulantes, modafinilo, metilfenidato, atomoxetina. ¿Sí? Cuando hay cuadro clínico comórbido, pues podemos dar anticomiciales, antipsicóticos, antidepresivos o ansiolíticos para disminuir la expresión clínica. Y como en todo paciente demenciado, es muy importante la capacitación a la familia para que puedan entender a qué se están enfrentando y a partir de esto puedan modificar su relación con el paciente. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles serían mis conclusiones? Mis conclusiones son que el abordaje del paciente oncológico es complejo
y requiere de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Que los factores de riesgo para el desarrollo de psicopatología mental van a estar intrínsecos y extrínsecos al paciente, ¿sí? Que el tratamiento psiquiátrico debe de ser integral y además debe ser integrado al manejo general del paciente. Que el trabajo en equipo va a disminuir el riesgo de síndrome de puerta giratoria, es decir, este paciente que se va y regresa y se va y regresa y se va y regresa porque tenemos pequeñas complicaciones que no permiten su inserción adecuada ya a la vida, ¿sí? Y que, bueno, el paciente oncológico requiere todas las habilidades adquiridas en psiquiatría de enlace, que es una especialidad médica en donde además se estudia medicina interna para poder hacer digamos, este manejo más comprensivo con una visión más amplia de lo que es el paciente médicamente enfermo, como es la paciente con cáncer de mama. No olvidar que el 80% de las pacientes con la que sigue, por favor, que el 80% de las pacientes con cáncer de mama, en México corresponden a cáncer de mama. Por lo que las posibilidades de que nuestra consulta nos toque una paciente de estas características son altísimas. Esta es una frase de Víctor Frank que me gusta mucho, que dice que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, de la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Yo felicito al INSABI por la forma en la que está respondiendo a esta pandemia y cómo han extendido estas plataformas de capacitación para que lleguen a todos los rincones de nuestro país, y particularmente agradezco la oportunidad que me dan. La que sigue. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctora, aquí ya tenemos una pregunta en el chat sobre, una paciente con cáncer de mama, doctora. ¿Cómo podemos abordarla? En el sentido de, pues, evidentemente preguntarle cómo se siente o si, o cómo podemos saber acerca de salud mental. Sabemos que la pregunta de ¿cómo estás? Es muy difícil y podemos, pues en algunos casos, hacer sentir mal a la persona, doctora. ¿Cómo podemos abordar en un inicio a una persona que tiene cáncer de mama, doctora? Ok. Mira, yo lo que sugeriría sería a lo mejor más bien hacer preguntas de interferencia. Quizá la pregunta ¿cómo estás? Efectivamente es muy difusa y puede no llevarnos a nada, pero si yo pregunto al paciente, por ejemplo, ¿tus emociones en algún momento han interferido con tu vida? ¿Sí? O el cómo tú te sientes respecto a lo que estás viviendo, sientes que no es proporcional a lo que te está sucediendo, ¿no? Preguntar directamente, ¿te has sentido deprimido? ¿Te has sentido ansioso? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo está tu vida sexual? O sea, creo que si bien esta modalidad de las altas especialidades y de las especialidades nos ha llevado a ser muy expertos de un pedacito, tenemos la fortuna de los médicos generales y tenemos la fortuna de los médicos familiares, y creo que el escrutinio tendría que ser como en esa línea, ¿no? Además de preguntar si has tenido fiebre y si estás evacuando y si estás canalizando gases, pues quizá también tendríamos que preguntar si tus pensamientos o tus emociones están interfiriendo con tu vida, con tu tratamiento, ¿sí? Entonces creo que o hacer preguntas directas o hacer preguntas más abiertas que permitan que el paciente nos permita entrar por esa puerta. No sé si esto responda a la pregunta. Sí, claro que sí, doctora. Muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Alicia Hortensia Ávila. Ella nos comenta:
el paciente con cáncer y su tratamiento con quimioterapia, ¿los psicofármacos no tienen interacción medicamentosa negativa? No sé a qué se refiera con negativa, pero sí, o sea, los psicofármacos sí pueden tener interacciones con algunos medicamentos, por eso es importante la no automedicación. Por eso la medicación tiene que ser prescrita por un experto. Las interacciones que llegan a tener en lo general no son graves, ¿no? Y la mayoría de los medicamentos psiquiátricos, el 99% de los medicamentos se venden sin receta y no causan adicción, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces, creo que es importante señalar eso, empezar a desestigmatizar y hacerle saber al paciente que no se va a hacer adicto, que no va a depender siempre del medicamento y que las interacciones nosotros como médicos las vamos a controlar. ¿Cuáles serían a lo mejor las más importantes o las que más tendríamos que cuidar? Por ejemplo, el escitalopram. No en la paciente con cáncer de mama, me iría a otro tipo de cáncer, al paciente, por ejemplo, hematológico. El paciente hematológico es muy frecuente que tenga alargamiento de los tiempos de coagulación por la enfermedad o por los tratamientos. Y el escitalopram alarga los tiempos de coagulación, al igual que la aspirina. Entonces, son pacientes en los que idealmente no hay que dar escitalopram, ¿no? Cuando hay estos factores de riesgo. Lo que mencionaba, por ejemplo, el bupropión y los pacientes epilépticos no se les tiene que dar, ¿no? El tamoxifeno y la sertralina, ¿no? El tamoxifeno se utiliza para prevenir la recurrencia de cáncer y la sertralina baja la potencia del tamoxifeno. Entonces, creo que aquí sí es bien importante el que sea un médico el que lo maneje para que cuide estos detalles, porque si bien no son muchas las interacciones, sí las hay y hay que manejarlas adecuadamente. Uh-huh. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta sobre si también es muy importante esta parte de la salud mental en la paciente que, bueno, que va a estar en un procedimiento de reconstrucción mamaria, doctora. Sí, por supuesto. Si bien las técnicas de microcirugía han avanzado mucho, algo que es muy importante es valorar las expectativas del paciente, porque de pronto sí hay expectativas que son fantasiosas en términos de lo que esperan dentro de la reconstrucción y muchas veces cuando no hay esta visión real de a lo que podemos aspirar, ¿sí? La frustración de la herida que me queda llega a ser tan importante que el paciente ni siquiera se siente gratificado con la cirugía. O sea, hay pacientes que dicen, mejor me hubieran dejado como estaba, ¿no? Para lo que me hicieron, ni al caso tanto sufrimiento de estarme sin poder mover y los dolores. Entonces, claro que todo paciente debe llevar un proceso y en el paciente que va a ser reconstruido, creo que lo que más tenemos que cuidar es la expectativa. Que la expectativa sea realista en relación a lo que se le puede ofrecer desde la reconstrucción. Perfecto, doctora Rodríguez, muchas gracias. Al parecer, ya no tenemos aquí más comentarios en el chat, pero sí tenemos muchos comentarios de agradecimiento, doctora. Le agradecen por tan muy buena ponencia, fue muy clara, y pues todos nuestros participantes le agradecen, doctora. Gracias a ustedes también por la oportunidad y por brindarme su tiempo en escucharme. Muchas gracias, doctora. ¿Hay algo que quisiera agregar, doctora? Algo que usted considere importante, que no le hayamos preguntado para que se queden esta tarde nuestros participantes. Por favor, doctora. Digo, creo que lo que más me interesaría agregar es que no solamente en la paciente con cáncer de mama hay esta situación respecto a la salud mental. A lo mejor aquí más que comentar, quisiera pedir, ¿no? Que nos ayuden a desestigmatizar la importancia de la salud mental. Sabemos que después de la pandemia,
estamos teniendo nuestra pandemia de salud mental. Estamos muy afectados en salud mental por todo lo que tiene que ver con todo lo que hemos vivido en relación a la pandemia. Y pues hay personas que tienen situaciones particulares, como los pacientes oncológicos. Entonces aquí más bien sería invitarlos a que exploren estas partes en los pacientes, que se atrevan a iniciar tratamientos, por ejemplo, de medicamentos psiquiátricos, son muy nobles, no hay que tenerles miedo, y que pueden asesorarse. Yo en las presentaciones les puse mi número de teléfono y mi correo. Yo no tendría problema en que tú lo compartas, mi correo, sobre todo porque luego el celular lo tengo muy saturado, y si yo puedo de pronto asesorarles con algún caso, estoy en la mejor disposición de hacerlo. Creo que tenemos que trabajar para que mejore esto. La salud mental es importante no solo en la gente enferma, sino también en la gente sana, para seguirnos conservando sanos. Entonces, no olvidarnos de esta parte, y en la parte de salud hay que trabajar la desestigmatización, y pues tenemos que hacerlo todos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la medicina. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí por último nos acaba de llegar un comentario de José Antonio García que dice: aquí se tiene que tener muy en cuenta el manejo de las emociones, ya que se debe de abordar esta situación de los pacientes. Hay que acompañarlos de esta manera y trabajar la parte de empatía y la resiliencia. Sí, y yo no me quedaría nada más en la resiliencia. Digo, sí, la empatía es importante. ¿En qué sentido? La empatía, como lo sabemos por definición, es ponerme en el zapato del otro. Pero ponerme en el zapato del otro implica ser capaz de ver el mundo a través de la mirada del otro, lo cual no implica solamente ponerme en sus zapatos, sino soltar los míos, ¿no? Para poder realmente dejar de ver desde donde yo veo y ver desde donde tú ves. Y a partir de eso hacer un acompañamiento asertivo. Y no me quedaría solo con la resiliencia, porque la resiliencia en términos estrictos es la capacidad de aguantar. Yo agregaría un concepto químico que es la reactancia. La reactancia, que sabemos, es la capacidad de una sustancia de reaccionar con otra y transformarse. Entonces, yo creo que no solamente es la capacidad de aguantar, sino la capacidad de transformar nuestras situaciones en una situación distinta. Sí, entonces el yo poder posicionarme, ver desde diferentes ángulos el escenario que tengo frente a mí, para poder elegir la mejor respuesta que le voy a dar a la vida y en función a la pregunta que me está lanzando. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, aquí también tenemos una última pregunta de Edith Martínez, que nos dice: ¿cuánto tiempo de apoyo psicológico o psiquiátrico se recomienda posterior a una intervención quirúrgica? Perdón, ya. Depende del tipo de intervención, ¿sí? Pero pensando aquí tenemos que ver si es una intervención que va a modificar mi vida, mi funcionalidad y mi independencia. El apoyo se tiene que dar no en el posquirúrgico, sino desde el prequirúrgico. A lo mejor agarrar al paciente desde el momento en que se sabe que se va a hacer la intervención, por ejemplo, una amputación, ¿no? Una colecistectomía en donde voy a quedar con una colostomía, me van a quitar un riñón, ¿no? Depende del tipo de intervención, pero aquellas que afectan la funcionalidad y la independencia tendrían que tomarse desde el momento que se sabe que se va a hacer la intervención, y cuando menos un mes después del posquirúrgico, si es un abordaje de tiempo y objetivos específicos. Es decir, no es a veces la cantidad del tiempo, no se puede predeterminar, porque depende de qué voy a trabajar, qué características tiene mi paciente y qué capacidades tiene mi paciente. Y en función de eso doy el acompañamiento. Sí es importante que no sean acompañamientos largos y que sean muy específicos en su abordaje, ¿no? A lo mejor voy a trabajar adaptación, a lo mejor voy a trabajar aceptación, a lo mejor voy a trabajar resignificación.
Sí, o sea, tendría que ver yo qué es lo que quiero trabajar específicamente y a lo mejor hacer de estas obsesiones, sesiones de tiempo y objetivos definidos, que es un máximo de 8 sesiones, ¿no? Como intervención. Entonces, a lo mejor 8 semanas, no más, pero con puntos muy particulares a trabajar en cada sesión. Perfecto, doctora Rodríguez. Muchas gracias.